Hola, seguimos con nuestros tutoriales de programación avanzada con el lenguaje de programación Go, donde estábamos en el módulo 2 de ORMs en Go. En este caso usábamos el ORM Go. Ok, nos habíamos quedado en operaciones de delete. Lo que pasa es que ayer en realidad avanzamos más, sino que el video se hizo un poco largo y tuve que cortar el video mucho. Entonces voy a explicarte rápidamente algunas consultas avanzadas que aquí en Go, y para ello, bueno, recuerda que tenemos un registro eliminado que tiene una operación de delete, ¿no? Entonces, para que veas la diferencia, por ejemplo, miren, rápidamente una de las consultas que ni tan avanzada, solo es aplicar un limit, ¿no? Sobre la base de datos, punto limit, en este caso un límite de 10, recuerden que solo tenemos 3 registros, entonces nos van a salir todos igual. Find user, usuarios encontrados, y mostramos los usuarios, ¿no? Ojo, aquí vas a ver la diferencia, por ejemplo, de haber aplicado este tipo de dato Go deletear. Vamos a ver, si bien el usuario, miren, miren lo que pasa, nos vota solamente dos usuarios, nos vota Geeks, Joel, y nos vota Juan, que es el tercer usuario, Juan, correcto. Si bien el usuario existe en la base de datos, internamente al aplicar ese tipo de dato en Go, el tipo de dato que Go nos dio para eliminación, hace ese filtro interno que prácticamente lo excluye de la vista de lectura, ¿no? Entonces, así exista interna en la base de datos esa información, al aplicarle ese delete que le hicimos al eliminarlo, ese delete soft, lo excluye prácticamente de este tipo de operaciones de lectura. Así como tenemos el limit, que ahí estamos limitando a 10 registros, pero recuerden que tenemos, por ejemplo, para que veas que funciona, simplemente lo puedo limitar a uno, ¿no? Ejecuto y solo nos va a mostrar un usuario de la base de datos, miren, ¿ok? Uno. Igual lo puedo hacer por dos y todo lo demás. Solo para que lo tengas claro para que sirve el limit. Lo habíamos hecho cuando hicimos sentencias SQL. En realidad no lo consideraré ni siquiera una consulta avanzada. Otro que de repente sí no hemos visto en SQL es este de acá, el offset. Control K, control U, control K, control U. Ok. Aquí voy a pasar por alto de aquí un momento. Vamos a aplicar estas consultas rápidamente. Por ejemplo, otras del OSEC, ¿no? El OSEC, ¿qué pasa? Se utiliza mucho para lo que es paginación. Por ejemplo, que empiece de registro 0, que el registro 0 en realidad es el primer registro, hasta el 10. O sea, aquí va a limitar a 10 registros. Normalmente se utiliza para operaciones cuando se utiliza paginación, como hemos visto, como les decía. Y por ejemplo, aquí nos va a mostrar todos los registros, excluyendo, recuerden, al eliminado que tiene la eliminación soft por Go, ok. Entonces igual si ejecuto esto nos va a mostrar dos registros. Entonces ahí tenemos que prácticamente tenemos todos los registros excluyendo el eliminado. Para que veas cómo funciona el offset, por ejemplo, yo podría poner que sea desde el 1, prácticamente es el segundo registro, hasta el total, que hasta los 10, ¿no? Pero recuerden que solo hay dos, necesitaban más registros para ver esto. Entonces yo aplicar ese filtro solo me va a mostrar un registro, ok. Recuerden que el tercero está eliminado. Entonces, solo para que vean las variantes que pueden aplicar aquí, normalmente este tipo se aplica, por ejemplo, que sea para una paginación que empiece desde el 10, limitado de 10 en 10, por ejemplo. Establecer un punto de partida y lo limitamos a un total de registro, ¿no? Por ejemplo, que empiece del 10 hasta el 10, así. Y esto valor lo vamos cambiando, ¿no? Primero en 0, luego en 10, luego en 20 y así sucesivamente, limitándolo a la cantidad de registro que queremos con limit. Como ves, puedes mezclar este tipo de operaciones. Estamos mezclando un offset y luego un limit. Muy bien, ese es otro ejemplo rápido de consulta avanzada. Luego el mismo resultado, solo mostramos los datos con for range, no hay problema. Otro tenemos el order. Vamos a deshabilitar el order, que también lo expliqué ayer, pero te lo voy a explicar rápido porque se hizo muy largo el video. Entonces, order, igual como ya hemos hecho, ¿se acuerdan cuando decíamos order por ID y descendente? Entonces aquí le pasamos directamente los dos, order punto, el orden, el campo por el que vamos a ordenar, y el tipo de ordenado, ¿no? En este caso es descendente. User, usuarios encontrados, y mostramos los usuarios simplemente. Ejecuto y tenemos los resultados también, que son dos, ¿no? Ahí tenemos los usuarios 2 y 1 en orden descendente, ok. Y por último, otra variante es que también podemos aplicar select para seleccionar columnas. Recuerden que hasta aquí internamente está haciendo un select asterisco from, que no es óptimo normalmente cuando tenemos demasiadas columnas en una tabla. Entonces podemos aplicar el select también, db.select, y yo quiero el nombre y el email nada más de los dos usuarios, y así muestro los datos.
Recuerden que tenía otros campos como edad, sino que aquí no lo he estado mostrando porque, claro, igual aquí estoy imprimiendo solo el name y el email, pero también yo en realidad internamente estoy trayendo más datos, estoy trayendo lo que es la edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo solo quiero el nombre y el email, es una forma también de especificarlo con un select, algo que hacemos normalmente en una consulta directa, y hasta ahí tenemos absolutamente lo mismo, ¿ok? Y finalmente podemos mostrar aquí un total, este sí lo podemos dejar junto. Un total, recuerden que para utilizar un code, por ejemplo, que define una variable, así como para user necesitamos una lista de usuarios porque devolvemos una lista, o cuando queremos solamente modificar o crear un usuario necesitamos un objeto user o basado en la estructura user. Entonces igual, ¿no? Para lo que es un total, en este caso creo una variable el total int de 64 y igual el modelo, ¿no? Le paso el total donde se va a mostrar la información y nos va a dar el total de usuarios, que por cierto aquí también debería dar un 2, ¿no? Y un 3. Vamos a ver qué nos devuelve si también lo excluye. Correcto, también lo excluye, ¿no? Total de usuarios 2. Así tengamos 3 usuarios en nuestra base de datos, gracias a este campo especial de Word ya prácticamente hace el filtro interno donde no lo considera. Ok, ahí vimos algunas consultas avanzadas desde Go. Entonces ahora sí podemos pasar al tema de hoy, que es donde vamos a ver relaciones. Vamos a ver relaciones que habíamos hecho anteriormente, lo de la cardinalidad, que le dije que había 3 tipos de relaciones. Vamos a estudiar esta vez, vamos a hacerlo con Word, pero vamos a hacer hasta 2 tipos, que son las más usadas, ¿no? La de 1 a muchos, que ya vimos, vamos a aplicar esta vez la de 1 a muchos con Word, y también vamos a aplicar la de muchos a muchos. Ok, ustedes queda pendiente ver 1 a 1, por ejemplo, ese tipo de relación, que es no es tan común, pero sí también se aplica bastante. Ok, entonces vamos a hacer esos cambios. Entonces, para aplicar ese tipo de relación necesitamos otra tabla, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hicimos usuario post? Vamos a hacer una estructura de post también, recuerden. Ojo, otra cosa que quizás no les expliqué, las estructuras aquí en Word pasan a ser modelos, ¿no? Prácticamente aquí estamos modelando nuestros datos. Son estructuras, ¿no? Estamos modelando basado en estructuras, pero esto vienen a ser modelos para nuestras tablas, ¿no? Modelo de objetos. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a definir este modelo llamado post, que lo hemos visto antes directo desde base de datos, donde va a tener, aquí lo vamos a aplicar el primer IKC, donde va a tener esta estructura, va a tener un título y un user ID. ¿Para qué? Para relacionarlo con esto. Entonces, para eso también voy a tener que modificar esta estructura. Y, por ejemplo, después del delete o antes incluso, sí, vamos a agregarlo después de la edad, vamos a agregar un campo para relacionarlo a los dos, recuerden. Entonces podremos tener un campo post. ¿Se acuerdan también cuando vimos en los cursos de Go básico lo que es el embedding o la secuencia aquí en las estructuras, donde poníamos una estructura dentro de otra estructura? Es lo que vamos a hacer aquí para aplicar ese tipo de relación. Ok, post va a ser igual una lista de post, recuerden. Vamos a ordenarlo aquí para que se vea mejor. Ahí, muy bien, donde va a considerar aquí a las llaves foráneas, ¿no? Los posts, recuerden, aquí va a haber una lista, va a tener se va a guardar la estructura, le estamos definiendo que va a ser una lista de posts para prácticamente aplicar como herencia, como explicamos antes, ¿no? Y embeberlos aquí. Entonces aquí él va a tener toda una lista de posts relacionadas al usuario. Esta es una relación de 1 a muchos, que es lo que hemos visto, donde un usuario tiene muchos posts, por eso lo ponemos como lista. Y aquí la personalización que le damos, que le ponemos que va a ser llaves foráneas relacionadas con el user ID que está en el post, ¿no? Aquí. Muy bien, eso es un cambio que vamos a hacer. Entonces, como vamos a tener que aplicar esos cambios, vamos a tener que hacer de nuevo migraciones. Y por ejemplo, ahora en las migraciones vamos a cambiar, vamos a crear prácticamente 2 bases de datos. Vamos a aquí en las migraciones, perdón, 2 tablas. Entonces aquí vamos a cambiar, ya no solo vamos a migrar a user, también vamos a migrar post. Entonces voy a poner coma, igual, como, ahí está, post, ¿no? Entonces vamos a hacer una migración de 2 tablas. Vamos a pasar esto, user y post, a la base de datos. Y para eso voy a tener que eliminar estos registros que ya teníamos. Voy a eliminar la tabla completa, delete, para crear esas 2 nuevas tablas, ¿ok? Entonces lo único que va a hacer este código es, hemos definido nuevos modelos basados en estructuras, donde haremos una automigración del user y del post para que se creen en nuestra base de datos.
Solo vamos a hacer eso, más que solo es crear o ejecutar esos DDLs, ¿no? Tenemos que migración de usuarios tablas correctamente. Vamos a verificar que existan las dos tablas en la base de datos haciendo un refresh. Y tenemos nuestra tabla post donde podemos ver sus columnas, propiedades, columnas. Tenemos un título, principalmente un título porque esto va a ser autogenerado, primary key, ojo, y un user ID que va a ser el mismo tipo que numérico, igual para los users, ¿no? Igual properties acá, columnas, tenemos todos los datos que teníamos antes y aquí le agregamos. Aquí recuerden que solo tenemos las relaciones de uno a muchos. Estaba buscando, entonces, donde prácticamente la tabla post es lo que nos importa es que en la tabla post estén los users, recuerden, las relaciones de uno a muchos. Estaba confundiendo un poco. Ok, entonces ya tenemos nuestra automigración, pero ya mira, Word internamente ya le va a decir prácticamente que él va a tener, al aplicarlo así, va a tener una relación de uno a mucho con post. Ok, se escriben las tablas, pero ya se genera esa relación también internamente. Ok, sino que aquí no tengo una vista esquema, sino se lo mostrar en esquema. Hay otra aplicación que nos puede mostrar la vista esquema donde podemos ver esa relación física. Pero por ejemplo, si eso es real, si se creó bien la relación, aquí debe estar en foreign key, ¿no? Post constraint, ahí tenemos, ¿no? Post key ID, claro, ahí está la relación foránea. También la podemos ver acá, creo en post, aquí debe ver constraints y aquí debe ver user post, correcto. Entonces sí nos creó esa relación, ¿ok? Entonces el esquema está correcto. Una vez especificado eso ya podemos crear, ahora sí podemos crear, vamos a pasar por alto la migración y podemos crear nuestro primer objeto o llenar nuestros primeros datos basado, miren, ahora va a ser más sencillo incluso llenar datos. Entonces por ejemplo aquí donde solo creamos un usuario, ahora ya no necesariamente solo un usuario, vamos a crear un usuario que tenga post. Por ejemplo, en vez de user solo, vamos a hacer de user, vamos a ponerle un nombre, en este caso Juan. Recuerden que el ID es automático, acá nos falta un campo que es el email. Email, dos puntos, y vamos a ponerle Juan mismo. ¿Por qué? Porque recuerden que el nombre y el email sí los necesitamos para que el resto del campo se autogenere. Luego los posts directamente, miren, gracias a que definimos así nuestra estructura o nuestro modelo, podemos pasarlo directamente. Post, esto internamente en Word lo va a registrar cada uno en su tabla, ¿ok? Y ya sabe, gracias a la relación que le especificamos y vimos. Entonces vamos, cada usuario, el usuario por ejemplo Juan, que va a ser el usuario 1, va a crear el post 1 y el post 2 y vamos a ver eso cómo se crea en la base de datos. Lo creamos y ahora tenemos que mostrarlo. Para mostrarlo, bueno, vamos a ejecutarlo primero y luego lo mostramos. Vamos a ejecutarlo, vamos a ver que se guarden las tablas correctas. Go run my. No hay ningún tipo de error. Dice conectado correctamente a base de datos, correcto, porque la migración la pasé por alto. Y vamos a ver que hay que ejecutar esos cambios. De veras, esto se quedó abierto, pero esto ya no existe. Vamos a devolver todos los posts primero. Tomcate, acá está, data, arrows. Tenemos que tener relacionado con el ID, correcto. Miren, nosotros solo le especificamos el título del post directamente acá. Mira, título post 1, no le especificamos ni el ID, ni bueno, y el ID es autoincrementable, ¿no? Pero ya gracias al ORM, como lo creamos basado en este modelo, ya él sabe en qué tablas guardar la información. Igual aquí para user, prácticamente con una operación hemos registrado en dos tablas distintas, ¿no? Vamos a ver user también y tenemos el usuario Juan con ID 1 y en el otro tenemos en post, dos posts para el usuario ID 1, que en este caso es Juan mismo, correcto. Entonces con una sola aquí operación hicimos en realidad dos registros en tablas distintas gracias al modelo especificado, donde le pedimos directamente que cuando yo mande post aquí como una lista se guarden en nuestra otra estructura llamada post, ok, relacionándolos uno con otro, haciendo herencia a lo que vimos normalmente en las clases básicas, prácticamente en estructura. Esto prácticamente lo tomaríamos como una herencia, ¿no? Y aquí el modelo ya lo toma así y al pasarle la información de esta manera, él sabe dónde guardar cada valor. Ok, ahora vamos a verlo, vamos a mostrarlo por consola, vamos a ingresar a otro usuario que sí. Muy bien, entonces vamos a ingresar a otro post. Hicimos José, ahora vamos a hacer Juan, perdón, vamos a hacer José. Y vamos a pasar los mismos datos, ¿no? Porque cada uno tiene sus posts. Incluso le podemos pasar otro post más a Juan para ver la diferencia. Post 3. Vamos a modificar esto. José, sí, lo tenemos, vamos a ejecutar. La migración ya no la ejecutamos, hacemos el go run.
Correcto, lo hemos guardado ya. Vamos a actualizar esto y tenemos ahora 5 posts donde 2 son del usuario 1 y 3 son del usuario 2, donde aquí el usuario 1 lo identificamos, actualizo esto, donde Juan es 1 y José es el usuario 2, ¿ok? Entonces lo tenemos así fácilmente. Ahora vamos a ver una forma de listarlo aquí en consola. Listarlo simplemente aplicamos a otro user. Vamos a crear este user. Recuerden que este user fue para la inserción, que por cierto aquí le voy a poner su insertar usuario, porque este es un insertar aquí. Aquí simplemente vamos a definir una variable usuario y vamos a hacer un db preload para que cargue los posts por usuario, y vamos a obtener todos los posts del usuario 1 simplemente, ¿ok? Este es un first. Recuerden que ya hemos visto este tipo de sentencia y lo mostramos en pantalla, ¿no? Los usuarios con sus posts. Vamos a mostrarlo con gorrón, solo para verlo por aquí por pantalla. Ahí tenemos el resultado, ¿no? Y también tenemos el post 2 con su contenido y le pertenece al usuario 1 igual, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer del usuario 2, tenemos que hacer simplemente cambiar aquí el ID, ejecutar el gorrón, y tenemos el otro resultado, ¿no? Que son 3 en este caso, miren. Tenemos el post 1, el post 4, bueno, el post 3, el post 4, y todos son del usuario 2, correcto. Entonces ya tenemos una forma de listarlo directamente en la base de datos. Recuerden que aquí solo hicimos una inserción, pero hicimos una inserción múltiple, ¿no? Basado a una estructura con herencia prácticamente, o a nuestro modelo que está aquí. Ok, entonces vamos a hacer otro tipo de relación. Hasta ahí tenemos una relación de uno a muchos que hemos hecho normalmente siempre. Por ejemplo, otra forma de ver que todos los constraints que hemos hecho o las restricciones son válidas es si yo quiero eliminar la tabla user, ¿no? Yo tengo relación con post, entonces no podría eliminarla. Vamos a ver, voy a dar delete y bueno, nos muestra el mismo mensaje, ¿ves? No se puede eliminar la tabla user porque otros objetos dependen de la restricción, ¿ok? Entonces no funciona correctamente gracias a Gore, que ya se encargó de todo eso internamente. Muy bien, vamos a ver la otro tipo de relación, que es una relación de muchos a muchos. Para eso voy a necesitar otra tabla más. Vamos a tener que modificar de nuevo la estructura de user. Voy a crear otro modelo basado en estructura que se va a llamar role. Y en role aquí también le vamos a aplicar parecido a post, pero vamos a cambiar este tipo de foreign key, ya no va a ser así de role ID. Vamos a verlo, vamos a hacerlo distinto. Ahora en la estructura de user tenemos que especificarlo de diferente manera, de esta manera. Tenemos una relación así, role, donde core.many to many. La relación va a ser de muchos a muchos, ¿ok? Para user roles en este caso. Está user role, ¿ok? User roles va a ser una tabla intermediaria entre los dos. Lo que pasa es que en este tipo de relaciones no se hace directamente de tabla a tabla, sino que se crea una tabla intermediaria para que los dos vayan a relacionar. Relación, por ejemplo, la relación es así de user, por ejemplo, una que se va a llamar en este caso user roles, esa tabla intermedia, y igualito de roles igual a user roles, y esas dos van a tener la combinación de ambas llaves. Por eso es que lo podemos así. En Gore la especificamos many to many o de muchos a muchos, y le damos un nombre, ¿no? En este caso se va a llamar esa tabla intermediaria y user role. Vamos a ver que esto internamente luego va a crear esa tabla. Aquí nosotros no le estamos especificando otra estructura o otro modelo, pero gracias a esto vamos a especificar que se va a crear una relación de muchos a muchos, y para crear esa relación muchos a muchos va a tener que crear esta tabla intermediaria llamada user roles, ¿ok? Hasta ahí simplemente hemos especificado un modelo para role y hemos agregado un campo nuevo para user. Ahora esto recuerden que lo tenemos que migrar también. Entonces, como lo migramos, pasamos por alto esto de acá que hemos visto para mostrar los datos. Vamos a separarlo de aquí porque son cosas distintas. Control K, Control C. Aquí voy a poner un separador para diferenciarlo. Y igual tenemos que aplicar migraciones, ¿no? Esta vez son 3 tablas. Nuestras migraciones está aquí. Ahora vamos a aplicar la migración también para role. Vamos a migrar también a role, correcto. Ok, entonces para eso voy a eliminar un momento las tablas. De la base de datos simplemente he borrado igual las tablas, no hay ninguna tabla para hacer la migración. Recuerden que esta vez vamos a hacer la migración de 3 tablas. Aquí las pasamos por role y especificamos, recuerde, la personalización de Gore many to many para que cree internamente esta user roles que va a crear en una tabla adicional. Es como hacer esto, te lo he hecho un ScaliDra ahí súper básico para que lo entiendas. Como te digo, este tipo de relaciones no puede ser directa, no puede ser de uno a muchos con la otra tabla.
tiene que haber una tabla intermediaria. En este caso la vamos a llamar, aquí le vamos a poner user roles o usuarios y roles. Entonces el usuario 1 a muchos, roles 1 a muchos. Aquí va a tener la relación o los ID de ambos, y para establecer ese tipo de relación esta tabla intermediaria es necesaria, ¿ok? Disculpa el dibujo, pero es más o menos que lo puedo hacer rápidamente. Entonces vamos a ejecutar esa migración para que crees en realidad, bueno, 4 tablas con nuestra tabla post, ¿no? Vamos a ejecutar. Y la migración se ejecutó correctamente. Vamos a ver, vamos a refrescar y vamos a ver las tablas que nos tienen. Miren, ahí está post user, que ya lo habíamos visto, creó roles y creó user roles. Si yo las propiedades en user roles, miren, columnas, y tenemos solamente el user ID y el role ID, ¿ven? Eso es para especificar la relación de entre ambos. En roles, si vamos a ver sus campos, sus columnas, tenemos el nombre del rol y un ID único, y el user, como siempre, que hemos creado todas esas configuraciones, ¿no? Tenemos todos los campos del user, con la fecha y todo lo demás. Recuerden que la relación es aquí, vamos a verla aquí, por ejemplo, como constraint. Vamos a ver qué hay aquí, constraints. Vamos a ver si hay constraints. Ahí están. Y ahí tenemos las dos relaciones, ¿no? Como foráneos. Tenemos a user roles para el rol y user roles para el user. Entonces vemos que ahí tenemos dos foráneos o dos FK o claves foráneas dentro del user role. Ya no lo tenemos directamente en la tabla rol, sino lo tenemos en esa tabla intermediaria, ¿ok? Para que vean esa diferencia. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestra relación de muchos a muchos, y vamos a ver ejemplos ahora cómo podríamos llenar ese dato. Como decíamos aquí, por ejemplo, aquí pasábamos los posts, pero ahora cómo vamos a hacer para los roles. Por ejemplo, vamos a crear roles, vamos a hacer directo también, pero vamos a hacerlo así. Miren, ¿dónde está? Que lo vamos a reutilizar. Vamos a crear esos roles y vamos a pasarle esos roles aquí, así como le pasamos los posts, también le podemos pasar los roles, ¿ok? Vamos a crearlos. Y tenemos los roles, ¿ok? Así como le pasamos los posts también, ¿no? Es una lista de roles. En este caso, en vez de definirlo directamente aquí, le paso las variables que hacen referencia a cada rol. Recuerden que el rol solo tiene un nombre, entonces le ponemos admin y editor, por ejemplo. Entonces le ponemos admin y editor aquí, es como le pasara aquí yo directamente esto, como hicimos acá el título, como un objeto. Lo podemos pasar así en variables también, ¿ya? Admin y editor. Entonces ahí creamos nuestra tabla user, que internamente, recuerden, se va a encargar de guardar en cada una de las tablas. En este caso va a guardar, con esta operación va a guardar tanto en usuario, va a guardar en roles, va a guardar en la tabla intermediaria user roles, y va a guardar en post, 4 tablas, ¿ok? Gracias a esta estructura o este modelo de datos que le estamos dando, este modelado, recuerden. Y ya está, tenemos listo todo, entonces podemos ejecutar eso. Vamos a probarlo que esté funcionando. Recordemos que tenemos ya nuestras 4 tablas creadas y vacías. Si yo voy a Roller User, Query Tools, donde está View Data, todos los registros, y no tenemos nada, ¿no? Entonces vamos a ejecutar y se van a llenar datos en esa tabla. Recuerden que aquí vamos a hacer una operación donde va a registrar datos en muchas tablas. Va a registrar un usuario, va a registrar 3 posts y va a registrar roles. Aparte de los roles, va a registrar el user role que tenemos aquí. Recuerden, user role, que es esa tabla intermediaria que les dije, donde se va a ejecutar todo, ¿no? Se va a llenar esos datos también. Vamos a correr run conectado correctamente, y si yo actualizo esta tabla, tengo, miren, el usuario 1 tiene rol 1, el usuario 1 también tiene rol 2. ¿Cuáles son los roles? Voy a ver acá, View Data al row, y tenemos los dos roles, admin y editor. Tenemos los posts, último vemos el usuario, todos los posts, tenemos 3 posts del usuario 1, recuerden la relación, y tenemos al final el usuario 1, ¿no? Y bien, basado en ese modelo podemos ejecutar todas esas operaciones, todo ese registro de operaciones, ¿no? Muy bien, entonces podemos dejar ese tutorial hasta ahí. Rápidamente hemos visto 2 tipos de cardinalidad, de uno a muchos o de muchos a muchos. Queda otra cardinalidad que es de 1 a 1, que ya te lo digo en un curso de base de datos básico, y vas a profundizar más en esto. Lo hemos visto de manera superficial, puedes ver, pero un ejemplo normalmente que se aplica a ese tipo de cardinalidad de 1 a muchos es donde un usuario, hay una tabla usuario, por ejemplo, y otra tabla credenciales de usuario.
donde la relación es de 1 a 1, porque el usuario solo tiene esas credenciales, ¿no? Esa tabla de credenciales puede tener otras columnas, pero pertenece únicamente a ese usuario. Esas credenciales es para ese usuario y ese usuario solo tiene una credencial, relación de 1 a 1, donde vas a encontrar el ID del usuario en esa tabla de credenciales como especificado con un valor único que no se debe repetir en toda esa tabla de credenciales, ¿ok? Eso más o menos a idea general, una relación o una cardinalidad 1 a 1 donde podrías aplicarlo, solo para que lo tengas de referencia. Muy bien, entonces dejamos este tema ahí. En el último vamos a ver el último ya de este ORM. Vamos a ver unos puntos que nos faltaron, que es bueno tenerlo presente. Y vamos a ver las transacciones, que fue lo último que vimos. Recuerden cuando vimos SQL, las transacciones también las vamos a ver aquí con ORMs, ¿no? Ok, entonces nos vemos en el siguiente tutorial. Gracias.